Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga en esta mañana. Damos honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos su nombre. Saludamos a los que están en sintonía. Nuestro hermano Manuel Cárdenas, Elizabeth Lune Watt, no me- Luciano Gómez, tu pastor Luciano Gómez, nuestra amiga Ana María Muñoz. Muñoz, Dios le bendiga, tanto tiempo que no la veíamos en sintonía. Dios le bendiga, amén, y conceda las peticiones de su corazón, le traiga claridad y paz a su alma, amiga Ana María Muñoz Muñoz. Amén, Dios le bendiga mucho. También dice nuestro pastor Luciano Gómez, dice: bendiciones, amado pastor, le pido encarecidamente sus oraciones. Estamos en viaje a otra ciudad, frontera con Argentina y Brasil y Uruguay, haciendo la obra. Amén. No nos olvidemos de orar por aquellos que hacen esta obra de llevar el Evangelio a aquellas almas que todavía están en la ignorancia, amén, del Evangelio del Señor Jesús. Amén. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Luciano, Dios bendiga a su esposa, conceda ciertos los medios de gracia para llegar, porque hay que tener medios también, hermanos amados, para ir a predicar de un lugar a otro. Amén. A veces la gente especula mucho con el tema financiero, por decirlo así, aunque muchos no han dado buen testimonio con respecto a este tema también, ¿verdad? Pero donde si hay honestidad, hermanos amados, Dios suplirá de una u otra manera. Así que ánimo, pastor Luciano, eh, exaltando el nombre de Jesús donde usted vaya, ¿verdad? Dios se encargará de abrir puertas, Dios se encargará también de financiar de una manera u otra, porque hay que ser financiado y eso a veces, hermanos, se hace difícil, pero si es la voluntad de Dios, Dios siempre va a abrir las puertas, Dios siempre va a proveer lo necesario para que su palabra corra y sea glorificada. Amén. Así que ánimo, pastor, Dios les bendiga, no decaiga su espíritu, no decaiga su ánimo. Dios sabe la obra que usted ejecuta, por tanto, el Señor Jesús sea con usted. Estaremos orando cada día, amén, junto con los hermanos de acá de Chile, para que usted abra su boca, ¿verdad? Y Dios coloque la palabra precisa. Amén. Bien, hermanos, hoy día tenemos culto en el lugar de Trieste, acá en Cerro Navia. Amén. Ayer hablé poco tuvimos una vigilia en el lugar de Temuco, en el lugar de Vilcún, ahí muy cerca donde estaba toda esta situación que ha venido a este país llamado Chile, con respecto a los incendios donde ha muerto mucha gente. Hermanos, amén, damos la paz de Cristo a todas esas personas que han sufrido las pérdidas de los familiares, a la familia de nuestro pastor Martínez, amén, que, que también perdió la vida, pero él ganó la vida, amén. Dios sabe que somos bienaventurados, ¿verdad? Cuando eh, estemos así. ¿Mm? Dios bendiga también a nuestra hermana Angélica Ortiz. Amén. Dios le bendiga, que está temprano con nosotros. Gracias por esa bendiciones, mi amado pastor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con usted. También con ustedes, hermanos amados, en esta mañana de día martes 7 de febrero. Amén. Avanzada ya, hermanos amados, esta temporada estival que le llamamos nosotros, que es la temporada de verano, donde muchos salen, donde las iglesias, hermanos, se ven disminuidas en cuanto a creyentes. Pero Dios bendiga a aquellos hermanos que han salido a descansar, amén, haciendo uso de sus vacaciones de descanso. Dios les ayude, les fortalezca donde quiera que estén y les guarde, amén, les guarde grandemente. Como decía, hoy día tenemos culto en el pasaje de este a las 19 horas, ¿verdad? Empezamos con oración y luego vamos concluyendo a las 19:30, empezando, perdón, el culto y concluyendo, bueno, a la hora de término. ¿Mm? El día de ayer
Lo que le voy a comentar de la vigilia, fue preciosa la vigilia que tuvimos en el lugar de Vilcún. Varios pastores estuvimos ahí presentes, hermanos, hermanas. Lo único que se pretende, hermanos, que la iglesia se una, amén, que nos unamos en una. Y eso le pedimos al Señor que Él lo vaya haciendo de acorde a su voluntad, amén. Eh, Agradezco al pastor Andrés Painén, a su esposa Claudia, que nos acogieron en su casa, en la cual estuvimos ahí participando, ¿cierto? Por la mañana y por la tarde, por la noche, de ese precioso culto o de esa vigilia maravillosa. Que Dios cumpla sus propósitos cada día que Él ha impuesto, ¿cierto? Porque Él es soberano, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es todo, nuestro Señor Jesús. Bien, el día de ayer concluimos con el capítulo 2 del libro de Efesios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Los últimos dos versos dicen: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La llamada, ¿cierto?, que hace el Señor aquí es a que nos edifiquemos. Edificados, dice, sobre el fundamento. Debemos edificar cada día, hermano, nuestra vida espiritual, pero sobre el fundamento, sobre el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? El fundamento es Cristo, ¿verdad? Y la edificación se hace de acuerdo a las enseñanzas que Él, Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Vergara. Un abrazo, hermana Catherine. De acuerdo a las enseñanzas que Él ha escrito, que ha dejado escritas. Por eso está este libro que un día vamos a hablar un poco, hermanos, en profundidad de todas las versiones, ¿verdad? Que han sido ahí un poco manipuladas, ¿verdad? De acuerdo al tiempo, de acuerdo a las personas, pero no quiere decir que la escritura en general, ¿ah?, sea errónea, porque esto daría lugar a que aquellos que son, hermanos amados, detractores de Dios, detractores de la palabra, se sintieran muy gozosos y muy firmes en cuanto a sus apreciaciones, por decirlo así, con respecto a la escritura. Es cierto, ha sufrido alguna una diferencia en la escritura en cuanto a por las traducciones. No debemos pensar que la palabra del Señor está errónea, totalmente. Amén. Son detalles. Pero como Dios sabe estas cosas, Él también ha manifestado estas situaciones, ¿verdad?, que se han ido aclarando y ordenando a través del tiempo. Amén. Entonces dice que debemos ser edificados, dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, amén, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Escuche bien, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vos, para con vosotros. Sí, ciertamente, hermanos amados, Dios determinó el llamamiento del apóstol Pablo a la predicación del Evangelio, pero netamente al pueblo gentil. Pablo parte, ¿cierto?, en Damasco, siendo llamado por el Señor, convirtiéndose en Cristo, pero la labor fundamental que Pablo tenía era llevar el Evangelio a los gentiles. ¿Y por qué? Por esta razón, hermanos amados, Pablo fue un hombre preparado en la ley, fue un hombre que tenía conocimiento de la ley, fue un hombre que tenía conocimiento con respecto a los pactos de Dios con Israel, a las fiestas, todas estas cosas. Pablo, hermanos, como siendo un fariseo, ¿verdad?, un estudioso de la Torá, que le llamamos hoy día, pero en aquel entonces estudioso de las Escrituras, este hombre conocía al revés y al derecho todo este asunto. Por eso que él, siendo perseguidor de la iglesia, no le parecía la gracia, porque pensaba que el evangelio era un opositor ¿a qué? A la ley. Pero cuando fue llamado y cuando fue instruido por el mismo Señor, Pablo entendió
que el Evangelio confirmaba la ley. Amén. Y es lo que él escribe en el libro romano. Entonces, Pablo, hermanos amados, aquí le hace un alcance a la iglesia en Éfeso, que él fue llamado, ¿cierto?, para provisionar a los gentiles del conocimiento de la gracia, del conocimiento de la verdad. Y aquí dice que si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, escuche, me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Por eso que Pablo afirma en sus cartas siempre que él es Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado, ¿verdad?, apartado, ¿verdad? Que fue así, sí fue así. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 9, lo recorrimos días atrás. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio que estaba oculto, ¿cierto?, fue revelado a sus apóstoles con la finalidad de propagar esta verdad, y así lo hicieron. Este misterio hoy día usted lo conoce, y Pablo lo expresa de esta manera, dice, indiscutiblemente grande es el misterio. ¿Qué misterio? Algo oculto. ¿De qué cosa? De la verdad. ¿Mm? Dios fue manifestado en carne. Lo voy a leer mejor para que no equivocarme. Dice, en Timoteo, siempre lo leímos este texto, hermanos amados, perdón. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio, ¿verdad? La manifestación divina con respecto al Dios Espíritu. Ese dice aquí en 1 Timoteo 3, 16, de 14 en adelante. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, este misterio ha sido predicado. Dios bendiga a nuestra hermana Mónica Núñez. Este misterio que fue encomendado al apóstol Pablo, así como los apóstoles, los demás apóstoles, es el misterio que estaba siendo predicado. Y este es nuestro sustento. Que nosotros no estamos creyendo en un hombre. Ciertamente, nuestra fe apunta hoy día al único Dios verdadero. Su nombre es el Señor Jesús. Entonces Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuche, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio que del Evangelio. Lo que Pablo quiere expresar, y voy a terminar mejor para poder, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y de aclarar, escuchen, a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este misterio que ignoraban muchos en la antigüedad
pensando. Por eso que el Evangelio fue fuertemente combatido mayormente por los judíos. Amén. Mayormente por ellos. ¿Por qué? Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Jesús le bendiga. Amén. Jesús le bendiga también a usted, hermana. Porque ellos no entendieron que la salvación iba a ser a nivel global. Así como lo fue en el tiempo de Noé, el cual halló gracia delante de Dios. Y a Dios le plugió salvar a su familia porque fueron los únicos que hallaron gracia. En medio de un mundo injusto, en medio de un mundo pecaminoso, en medio de un mundo violento, en medio de un mundo lleno de maldad, Noé alcanzó gracia. Amén. Y fue Dios el que lo salvó. A Dios le plació salvar a Noé para preservar la especie o para preservar, hermano, al hombre y la especie, porque recuerde que entraron 2 animales, ¿verdad?, de cada especie. Entonces Dios, en el juicio, ¿cierto?, que llevó a cabo en aquellos días de Noé, le plació preservar a Noé, su familia y toda la especie de animales que había en aquel entonces. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo explicar en breves palabras, que si bien es cierto, Dios trata primero, ¿cierto?, con una familia, que son 77 personas aproximadamente que entran a Egipto, luego ellos crecen en número, Dios luego empieza a tratar con Israel, ¿verdad?, con un pueblo, con una nación, la cual saca con mano poderosa, ¿cierto? Y todos sabemos la historia de Moisés, los que hemos leído. Dios bendiga a nuestro hermano Isaac Vázquez. Un abrazo, hermano Isaac. Los que conocemos la historia bíblica sabemos que Israel fue sacado, ¿cierto?, después de varias plagas, ¿verdad?, que ellos vieron la mano poderosa de Dios ahí en Israel. Y Dios trata con ese pueblo, con esa nación. Pero lo que ellos ignoraban, la nación judía, lo que ignoraban, y muchos ignoran hasta el día de hoy por la dureza de corazón, que Dios no solamente quería salvarlos a ellos, sino que quería salvar a todos. Y esto es lo que San Juan 3:16 expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que Pablo está explicando con respecto al Evangelio. ¿Ya? Que ese misterio en el cual Dios iba a salvar al resto del mundo también. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pedro en cierto lugar, cierto, cuando relata el libro de los Hechos, por ahí por el capítulo 10, va a la casa de cierto hombre romano que es Cornelio? Cornelio era gentil. En aquel entonces el mundo estaba, cierto, compuesto, bueno, y hasta el día de hoy, por decirlo, voy a utilizar la palabra dos razas o dos grupos, que eran los judíos, los que habían recibido los pactos, la ley, y los gentiles, que eran los que no, que creían en cualquier cosa, menos en el Dios verdadero. De esa manera estaba determinado. Entonces, cuando los judíos entraron en este pacto, los hebreos, ¿verdad? Ellos pensaban que la salvación iba a pertenecer solamente a ellos, que Dios solamente trataba con ellos, ¿verdad? Pero era un plan de Dios, ¿cierto?, para también allegarse a los gentiles, porque Dios ama lo que Él hizo. Dios ama su creación. El problema es que la creación se corrompió. ¿Mm? Todo lo hizo hermoso, dice. El hombre buscó la corrupción, el hombre buscó el mal. Por tanto, Dios, como es santo, dio pie atrás, ¿verdad?, en la comunión con el hombre. Pero hoy día, a través de Cristo, el pecado fue quitado y el hombre puede salvarse hoy día. Nadie puede, hermanos, de tildar de injusto a Dios. Y esto es lo que Pablo le está explicando a los hermanos de Efesios, amén, a la iglesia que estaba en Éfeso. Luego dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, escucha, y acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esta carta fue escrita desde la cárcel
Lo vamos a poner un poco, vamos a concluir con estos versículos. Mañana continuamos el resto para poder dar eh, más preámbulo a lo que está aquí escrito y poder entender nosotros como ex gentiles, porque hoy día somos hijos de Dios, y así nuestra convicción descanse, ¿cierto? Nuestra convicción descanse en la fe de Jesús, lo que Pablo le está queriendo decir a la iglesia, el mensaje que Pablo está enviando desde la cárcel. Vamos a pensar como hombre. Un hombre vino, nos predicó el Evangelio, fuimos convertidos al Evangelio, ¿cierto? El Evangelio es una promesa también. Escuche bien, es una promesa. Entonces, cuando alguien hace una promesa a alguien, esa promesa tiene que estar sustentada sobre algo. Pero si sucede, hermanos amados, acontecimientos como lo que sucedió con Pablo, que fue preso por esta locura, como le llamaban, ¿qué va a pensar aquel a quien se le hizo la promesa? O sea, a usted, por ejemplo, y a mí, ¿qué podríamos pensar humanamente? Ciertamente podríamos desanimarnos, porque el hombre visible que Dios puso por delante de nosotros está preso, está preso. No tenemos consuelo, no tenemos, porque hemos puesto los ojos así en el hombre. Entonces Pablo preveyendo, y no Pablo, el Dios, sabiendo que el hombre sí pone los ojos en el hombre, ¿sí? Es cierto. Entonces, aunque no queramos, por nuestra naturaleza, siempre nuestros ojos van a estar puestos en el hombre. ¿Mm? Ciertamente nuestra confianza tiene que saltar esa percepción que nosotros tenemos. Por eso que en Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. Aquí está diciendo algo bien fundamental. No es que diga, no, no confía en ningún hombre. No, no, no está hablando de eso. Está hablando de cuando usted, su confianza es plena en el hombre. Abrazo partido. Y se pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. O sea, deja de confiar en Dios. Si bien es cierto, yo confío en el ministro que está por delante mío. Pero también debo entender que en ese ministro hay debilidades como en mí. Y eso es, hermano, pensar maduramente. Entonces Pablo, preveyendo esto en el Espíritu, le escribe a los hermanos de Éfeso para que no desmaye el ánimo, para que no decaiga ese ánimo. Amén. Lo que sucedió cuando detuvieron a Pedro, la iglesia, ¿qué es lo que hizo? Oraciones incesantes. Porque, se lo vuelvo a decir, nuestra naturaleza humana, ¿verdad? La cual Dios está trabajando y que nosotros debemos dejar de trabajar, que Dios trabaje en esa naturaleza. Somos tendientes a poner nuestra esperanza, aquí voy a poner la palabra, en el hombre. Entonces el hombre falló y nuestra esperanza falló. Entonces Pablo estaba preso y Pablo sabía esto. Y le envía, ¿qué cosa? Por lo cual pido, no dice mando, pido que no desmayéis. ¿A causa de qué? De mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Voy a tomar un tema muy, muy candente a lo mejor en estos minutos que me quedan. Y no quiero que me malinterprete lo que voy a decir. En el incendio que está ocurriendo en nuestro país, en Chile, falleció un pastor. Un pastor muy querido, muy amado por la congregación. Un pastor del nombre, un consiervo muy estimado. Voy a pensar como hombre. ¿Por qué tenía que suceder si era un hijo de Dios? ¿Por qué tenía que morir de esa manera si era un hijo de Dios? Esto es lo que yo estoy pensando malamente, como hombre. Esto es lo que Pablo quería prevenir. Entonces, quizás muchos han pensado de esa manera.
y han decaído, tal vez de la misma congregación del ministro, no lo sé. Algún familiar que habrá pensado tal vez malamente, no lo sé, no estoy diciendo que fue así, estoy poniéndome en el caso, que es muy reciente. Y así muchos ministros que han muerto, muchos ministros que han partido a la presencia del Señor, ministros de Dios, buenos ministros, y quisiéramos que estuvieran acá, pero no. Lo que tenemos que entender, hermanos amados, que los tiempos son de Dios y no de nosotros. ¿Mm? Fíjese que Job tenía una expresión y decía, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, nuestra esperanza debe ir por sobre nuestros sentimientos. Esto es lo que Pablo pretende decirle a la iglesia en Éfeso. Que la esperanza es mayor que lo que yo pueda sentir. Porque yo puedo sentir algo y está en mí. Porque el sentimiento está aquí, en mí. Pero de que Dios es real, de que Dios vino a salvarme, de que hay un lapso de tiempo de espera para la redención final, esa tiene que ser mi ancla. Pase lo que pase, venga lo que venga. Y aquí voy a citar a Job. Varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. 4 cualidades importantes en la vida de un creyente. Cuando él pierde su ganado, su familia, perdió todo en un día, la expresión de Job fue esta. Dice que él adoró y dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Por eso que Pablo escribe, y vuelvo a leer esto, por lo cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Alabado sea el Señor. No hay problema en esta tierra, no hay enfermedad en esta tierra que nos pueda quitar el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es permanente. El gozo de la salvación no depende si tengo dinero en mi bolsillo. El gozo de la salvación no depende si tengo salud. El gozo de la salvación no depende si tengo o no tengo trabajo. El gozo de la salvación, amén, está en nuestro corazón. Hermanos, lo sustenta Dios. Dios es el que sustenta el gozo de nuestra salvación. Por tanto, no desmaye por lo que está ocurriendo. No desmaye, no claudique. Al contrario, al contrario. Gócese y alégrese, porque la redención final se acerca a pasos agigantados. Hemos visto muchas situaciones que no se condicen con el Evangelio. Pero como nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Jesús, seguimos adelante. Que el Señor le bendiga en esta mañana. Mañana seguimos, ¿cierto?, con la segunda parte de este capítulo 3 de Efesios.